Quiero compartirles una palabra que está en mi corazón y comentarles que el primer domingo de marzo vamos a tener un tema que va a ser nuestra palabra lema para el año. Este año vamos a trabajar bajo una palabra lema que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y si quieres saberla, ven el primer domingo de marzo. Y si no pudiste venir, no importa, está la transmisión, después lo ves o lo escuchas durante la semana. Pero sentimos que Dios nos está llamando como iglesia durante este año, movernos unidos bajo una palabra que sé que va a ser desafiante, va a ser motivadora para nosotros. Pero hoy vamos a continuar con nuestra serie El Dios que me ve, que la venimos trabajando ya estas semanas y nos queda poco para terminar. Y me gustaría que me acompañe el libro de los Hechos, capítulo 12, porque hay una historia ahí que estuve meditando, pensando, y que es muy especial. Es cuando Pedro es encarcelado. Hechos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 5 en esta ocasión, después vamos a leer un poco más. El título de este mensaje es El Dios que me ve tras las rejas. Y vamos a tratar de pensar un poco en la situación que Pedro se encontraba, tratar de identificarnos también nosotros. Quiero comentarte hoy dos escenas que veo muy claramente en este relato. Y son dos escenas que se asemejan mucho a nuestras vidas. Entonces leemos Hechos capítulo 12. Si no trajiste Biblia, si no tienes, también lo puedes encontrar ahí en la pantalla. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, del apóstol Juan, ¿cierto? Mata, es el primer apóstol que es ejecutado, asesinado. El primer apóstol mártir es Jacobo. Dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Se nota que no eran chilenos, ¿no? Acá es pan con levadura, ¿sí o sí? Era la fiesta de la Pascua, donde se comían panes ácimos, panes sin levadura. Estaba muy cerca, entonces toman a Pedro, lo meten en la cárcel. Versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. ¿Cuántos han estado alguna vez en una cárcel y conocen más o menos cómo son las guardias, cómo son esos pasillos, las rejas? Miren aquí cómo era. Dice, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 grupos de 4 soldados, era como una guardia tras otra. O sea, ¿dónde estaba Pedro? Ahí metido en lo más profundo de una cárcel, ¿sí o no? ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 5, y terminamos ahora en esta parte, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y mire lo que dice ahí, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a leer este último versículo juntos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿puede leer conmigo esa parte? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios con él. Pensemos en 2 escenas que tiene esto. La primera escena, y es muy clarita, ni siquiera tenemos que escarbar mucho, es Pedro metido en la cárcel. Pedro ahí adentro de la cárcel. Pedro no había hecho nada malo, pero Pedro estaba en la cárcel. Como mucha gente que de repente no ha hecho nada malo y termina presa. Y es una gran injusticia, puede estar ahí muchos años hasta que se dan cuenta que había sido un error, pero ya le arruinaron la vida. Estuvo 15, 20 años preso y ahora tiene que tratar de salir a la vida. O sea, ahora imagínate la angustia que tenía Pedro. Pedro no era un criminal. Pedro, si ustedes saben su pasado, ¿qué era? Era un pescador, era un discípulo, era un apóstol, era que hablaba alguien de Cristo, era alguien que estaba llevando adelante una iglesia naciente y que cada vez tenía más fuerza, y de repente meten a Pedro en la cárcel y como si fuera el peor de los criminales, lo meten bajo 4 guardias de 4 soldados, o sea, 4 por 4, 16 soldados armados. Pedro no tenía nada que hacer con eso, pero había una gran angustia que seguramente estaba en el corazón de Pedro, no solo por estar en la cárcel. Yo creo personalmente que estar en la cárcel era lo menos angustiante para Pedro bajo esta situación, porque el capítulo comienza diciendo que el rey Herodes
echó mano a alguno de la iglesia y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de quién? De Juan. Ahora, es muy probable que Jacobo sea uno de los mejores amigos de Pedro. Es muy probable que Jacobo y Pedro hayan crecido juntos desde pequeñitos, tirando la caña de pescar ahí en el mar de Galilea, tratando de sacar algo. Porque si usted recuerda un poco la historia, Juan y Pedro, ¿qué eran? Pescadores. Eran de la misma zona, de la misma región. Y Jesús los llama casi simultáneamente, ¿cierto? Ahora, este Jacobo era el hermano de Juan. Tenemos a Pedro y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y también tenemos a Juan y a Jacobo. Y yo creo que se conocían de toda la vida. O sea, el mar de Galilea no es muy grande, no se imaginan así como el mar Atlántico. Es como un lago, más o menos es como el lago Villarrica. Y ellos eran pescadores en esa zona. Seguramente comieron juntos, jugaron juntos, aprendieron a chutear a la pelota juntos. Y ahora de repente Jacobo es asesinado. Su mejor amigo muerto a filo de espada, producto de la misma situación que él estaba encarcelado, solamente por ser un discípulo de Jesús, por hablar de Cristo. La cosa no estaba muy buena. Tiempo atrás, los judíos que veían a la iglesia cristiana como una secta naciente, ya los habían amenazado y los habían puesto presos en algún momento y les habían prohibido hablar de Jesús. Y quizás, si usted ha leído el libro de los Hechos, recuerda que Pedro y Juan dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se acuerda de esa situación? Ok, pero esos eran los judíos, los escribas, los fariseos, los saduceos, que no tenían mucho poder político. Pero ahora, ¿quién estaba metiendo en la cárcel a Pedro? Dice ahí, Herodes. Y Herodes no era un judío, Herodes era un romano. O sea, ahora Pedro estaba en la cárcel no porque los judíos lo intimidaran, sino porque Herodes lo había metido en la cárcel. Y Herodes tenía todas las prerrogativas para hacer lo que quisiera con Pedro. Ya había matado a Jacobo. Y dice que estaba esperando sacarlo de la cárcel y presentarlo a los judíos. Lo más probable, ¿qué le esperaba a Pedro? ¿Qué piensa usted? Que lo sacaran de la cárcel y Herodes dijera, Pedrito, disculpa amigo, nos reconfundimos. Esto fue una injusticia total, anda a tu casa, nada que ver. O sea, lo más probable es que Pedro estaba ahí contando ahí en la cárcel, haciendo rayitas en la pared, ¿no? En una cuenta regresiva, esperando que le pase lo mismo que le pasó a Jacobo. Y estaba ahí en la cárcel. O sea, no se veía un buen pasar para Pedro. Pero ¿sabes qué? Pedro no estaba solo en aquella cárcel. El Señor estaba con Pedro ahí. El Señor estaba en esa cárcel más oscura, tenebrosa y aislada. Estaba con Pedro. Y sabemos la historia ya. El Señor lo iba a rescatar, lo iba a sacar de esa cárcel. Pedro pensaba que estaba solo, pero Dios estaba con él ahí. Iba a pasar un milagro. Yo quiero decirte muy rápidamente, no estás solo en tu cárcel. No estás solo en la cárcel que hoy te encuentras. El Señor está contigo. Él está ahí, aun cuando no lo puedas ver, aun cuando pienses que lo que se viene hacia adelante es peor que lo que ya viviste, porque aparentemente o humanamente para Pedro así iba a suceder, pero no estás solo en la situación que hoy te está angustiando, amarrando, aferrando. El Señor está contigo. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado y me ayudas a predicar un momento? Dios está contigo. Miren, ¿no? Eres un predicador, solo tienes que decir eso. Dios está contigo, Dios está contigo. Dios está contigo en esa cárcel, Dios está contigo en esa angustia, Dios está contigo en esa necesidad. Cárceles, cárceles. Hay mucho en la Biblia que se habla sobre las cárceles, pero en la cárcel, como decía, tú puedes estar porque eres culpable, ¿no? Porque hiciste algo indebido, porque transgrediste la ley, porque eres lo que sea incorrectamente y estás ahí por justicia, o puedes estar en la cárcel por injusticia. Puedes estar por culpa de otro. Ahora, muchas veces hay cosas que vivimos en la vida que son producto de nuestras propias malas decisiones y estamos en una gran angustia, estamos en una cárcel de adversidad, no porque la vida ha sido injusta, sino porque hemos tomado todas las decisiones incorrectas que podíamos tomar. Estamos ahí por culpa de nosotros mismos. Y estás quizás lamentándote, pero ¿sabes qué? Aún así, yo he conocido a un Dios que es experto en redimir nuestros errores y nuestros pecados. Y aún si estás hoy en una situación
metido, sufriendo las consecuencias de tus pecados o tus errores o los daños que le has hecho a otros, Dios sabe cómo sanarte, Dios sabe cómo rescatarte, Dios sabe cómo redimirte. Él es un Dios tan grande en misericordia que puede hacer lo que humanamente no debiera ocurrir en nuestra vida. Pero muchas veces estamos viviendo situaciones en la vida que son producto de una gran injusticia y pucha que duelen esas cárceles. Pucha que duele haber llegado a una circunstancia que nos limita, que nos agobia. En todo caso, una cárcel es un lugar del cual crees o sientes o alguien te ha hecho creer del cual no puedes salir, no puedes liberarte. Sobre todo si estás como Pedro, con 4 guardias de 4 soldados cada uno. Y hay veces que estamos en la vida en encrucijadas tan profundas, tan intrincadas. ¿Se han dado cuenta que a veces la vida parece como los tallarines? ¿Cuántos han cocinado una vez tallarines? Chef, a ver, ¿sí? Lo único que saben hacer tallarines. Los espaguetis, ¿cómo salen del paquete? ¿No? ¿Cómo los venden en el supermercado? Así todos como ordenaditos. Lo metes en la olla, dale 10 minutos y ¿cómo salen? Todos pegoteados, ¿no? Así como, tú no sabes cuál es la punta de uno y cuál es la punta de otro. Y se han dado cuenta que a veces nuestra vida parece como un plato de espagueti, ¿sí? Cuando nacimos teníamos todo como muy ordenadamente, no había nada malo que hayamos hecho, nuestra vida no tenía muchos problemas. Pero van pasando los años, vamos tomando decisiones, vamos creciendo, vamos relacionándonos con la gente, van sucediendo cosas y parece que nuestra vida es como un plato de espagueti. Ahora, déjale a Dios ese plato y vas a ver cómo Él ordena, cómo Él encuentra cada punta, cómo Él vuelve a poner las cosas de manera recta y ordenada. Pero a veces nuestra vida parece así una cárcel que está todo tan enredado, tan extraño, no sabemos cómo vamos a salir de ahí, no sabemos qué va a pasar. La cárcel es un lugar donde te sientes asfixiado, te sientes ahogado, te sientes estancado y te pone la vida en parálisis. Y esa cárcel también puede ser el dolor del alma que hoy estás viviendo por cosas que han pasado. Producto de alguien que te hirió, producto de una situación trágica que has vivido, y el dolor es algo tan fuerte. Imagínense el dolor de la gente que ha visto sus casas prenderse fuego enfrente de sus ojos. Aquí a nada más ni nada menos que a unos pocos kilómetros de distancia donde vivimos. Imagínense el dolor de esa gente y que ahora vengan y le den una media agua y le pongan un estanque ahí afuera para que un camión cisterna venga cada tanto a echarle un poquito de agua, como si eso lo cambiara todo, ¿no? Como si eso lo solucionara y quizás estamos agradecidos por la ayuda que otro nos puede dar, pero ¿quién te devuelve todo lo que perdiste? ¿Quién te devuelve todo lo que el fuego quemó? Y a veces el fuego no es físico, pero el fuego puede ser emocional y quema nuestra vida, y quema nuestros sueños, y quema las cosas que hemos anhelado. Tal como Pedro, que había perdido a Jacobo. Por más que él saliera libre de la cárcel, ¿quién le devolvía a Jacobo? ¿Quién le devolvía a uno de sus mejores amigos? De los recuerdos de su infancia, de su juventud. A veces la cárcel es la soledad, la incapacidad de hacer amigos, de formar relaciones, de poder conocer a alguien, de volver a enamorarte. A veces la soledad es una cárcel tan grande que tú no sabes cómo salir. Así como estas cárceles romanas, que literalmente las cárceles romanas eran frías, eran húmedas, eran muy inhóspitas y eran muy solitarias. A los presos seguramente han visto fotos, imágenes o hasta videos. Los ponían con cadenas sobre las paredes. A veces las cárceles eran hoyos que hacían en el piso y les ponían una reja encima. Y ahí podías estar todo el día. No es como las cárceles de ahora que te sacan a hacer ejercicio, que te hacen cursos de repostería, que te hacen cursos del otro y que puedes estudiar y hasta sacar tu profesión. Ahí estabas inmerso tratando de matar el tiempo en tu mente y poco a poco te ibas consumiendo. Y a veces la vida pareciera tan solitaria, tan fría, tan inhóspita. ¿Cuánta gente siente que la enfermedad que ha atravesado es su cárcel? ¿Sí o no? Si has tenido que cuidar a algún familiar enfermo, tal vez su enfermedad también es tu propia cárcel, porque sientes que has renunciado a tu vida por cuidar a tu padre, a tu madre, a un tío, una tía, a un hijo, a una hija, o tal vez en tu propio cuerpo estás viviendo enfermedades que te consume el dinero, te consume el tiempo, no te permite desarrollarte en la vida porque no tienes fuerzas, no tienes energía. O el vicio. Hablaba tiempo atrás con un hombre, un amigo, que me decía: Ezequiel, yo estoy casado, tengo hijos, conozco a Dios desde hace tantos años y no puedo dejar la pornografía.
y no podía salir de ahí, y oro, y he llorado, y he pedido consejos, y le he contado esto a algunos amigos, y de repente caía una y otra vez, y era como su cárcel, era tal vez un vicio. Hay gente que quizás no es la pornografía, pero sí es el alcohol, o alguna otra cosa en la cual dependes, como en mi caso el mate, ¿sí? Esa es mi cárcel, porque sin mate es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, yo no puedo dejar el mate. Y si una mañana no tomo mate, me duele la cabeza en la tarde. O sea, imagínense el nivel de vicio que tengo. Pero quizás hay otras cosas que te dominan, que te controlan. Un vicio es algo que tiene la capacidad de poder controlar tus propias decisiones. Tal vez es tu carácter. ¿Cuántos se sienten atrapados en su carácter y al final son como esos perros que están acorralados, muertos de miedo y terminan mordiendo y son agresivos solamente por miedo? Y quizás eres alguien que va hiriendo en la vida a los que están a tu alrededor y tu carácter es tan horrible que tú te sientes preso de ti mismo y no sabes cómo cambiar eso y no puedes sanar tu corazón. O todo lo contrario, o tu carácter es indeciso y no te animas a tomar la decisión correcta, no te animas a ser osado. Ves como tus amigos estudian, emprenden, se animan, avanzan, se casan, hacen esto o el otro y tú sigues ahí, como que no avanzas, no te animas, siempre hay algo que te detiene, quizás eres introvertido, quizás eres inseguro, quizás eres temeroso y al final llega la noche, te acuestas en tu cama y te sientes como, ¿por qué soy así? ¿Por qué hoy no me animé? ¿Por qué dejé pasar esta oportunidad? ¿Por qué la vida se me va? Yo no sé cuál es tu cárcel, tal vez es el temor, es el miedo, o las injusticias que has vivido, o la depresión, la ansiedad. Hay tanta gente hoy que está luchando con su salud mental. Saben que Chile es uno de los principales países en el mundo que tiene altos índices de problemas en su salud mental, sobre todo después de la pandemia. Ayer hablaba con un amigo, retomé conversación con uno de mis mejores amigos. Son esas amistades que llevamos desde pequeños en Argentina, Maxi Goodman. Así que si algún día viene para acá, sepan que él es uno de mis mejores amigos. Y podemos pasar 2 años sin hablarnos y cuando hablamos es como si no hubiera pasado el tiempo. Y ayer estábamos recordando algunas cositas y me contaba de lo difícil que fue para él el tiempo de las cuarentenas y la pandemia, porque él tiene un gimnasio. Y aunque no lo crean, lleva todos los días al gimnasio. Pero como era mi mejor amigo, nos sentábamos a comer y a conversar y después de 2 horas levantaba una mancuerna y me iba a mi casa, no entrenaba nada. Y para él fue terrible, él tiene un hijo de la misma edad que el mío, 6 años, y no pudo abrir durante muchos meses, el gobierno no permitía, como acá también ha pasado, ¿no? Los gimnasios no eran ninguna prioridad en Argentina y acá tampoco, y era su único medio de sustento, no tenía ahorros, no tenía... Y la verdad que él no sabe cómo, pero quedó sin deudas, pudo comer todos los días, pagó todo lo necesario y hoy me dice, Dios ha sido fiel y hoy Dios lo ha prosperado. Después de la pandemia es como que todo lo que no ganó ahí lo está ganando ahora, le está yendo muy bien. Pero en ese momento, wow, que fue una angustia para él. Era una angustia no poder abrir cada día. Desde que yo lo conozco, o sea, no desde que yo lo conozco, pero desde muchos años atrás, él se levantaba todos los días de la mañana, iba a abrir su gimnasio y a la tarde se volvía. Y esa era su rutina, ¿no? Iba al gimnasio y volvía. Y sigue siendo lo mismo. Pero qué angustia era para él no poder trabajar, no poder generar ingresos, ver a su hijo que necesitaba cosas. Y esa era su cárcel, esa angustia, esa ansiedad, esa necesidad. Tengo otro amigo, otro gran amigo también, que he visto cómo él fue preso de la aprobación de su padre. Su cárcel era que su padre diga algo bueno de él. Y nunca en la vida escuché que su papá dijera algo. Siempre su padre se burlaba de él, lo criticaba. Su papá era una persona que tenía un carácter muy fuerte. Y me acuerdo que esas cosas extrañas de la vida, su padre cuando cumple 18 años le regala un auto. No pienses en una Ferrari, nada de eso, en un auto que con un poco de oración andaba, pero en un auto al fin y al cabo. Y para nosotros, nuestro grupo de amigos, era el único auto de todo el grupo y salíamos para todas partes. Pero él estaba aprendiendo a manejar, la verdad que era un peligro al volante, no era más peligroso que mono con navaja. Y mi amigo, no voy a decir su nombre por si me está escuchando, qué sé yo. Yo me acuerdo que él pasa por mi casa, me dice monje, porque ustedes no saben, pero a mí me decían monje porque estudiaba en un seminario bíblico, ¿no? Y mis amigos se burlaban de mí y me decían, monje, vamos a dar una vuelta. Y todavía Maxi me dice monje, imagínense que falta de respeto. Y yo me subo a su autito blanco, flamante, su joyita, como decimos en Argentina, chiche joya, nunca taxi,
Cuando alguien quiere vender su auto dice así. Y me acuerdo que vamos a su casa, no sé a qué buscarse, una bebida, qué sé yo. Y su casa tenía un estacionamiento, un garaje al costado, que era toda una muralla, su casa y como la pared del vecino, pero era muy angostito. Así que él trata de meterse con el auto, y gran error de cálculo, y se mete hace contra la pared, que ahí trabadísimo el auto. Era como, me dolió, casi que salieron chispas, yo creo, ¿no? Y queda trabado, y adivinen quién estaba dentro de la casa. Su papá. Dios mío, qué situación más incómoda. Su papá sale así enfurecido, abre la puerta y cuando ve lo que no le dice a mi amigo. No son muy santas todas las palabras que dijo, así que no las puedo reproducir, ni siquiera quiero acordármelas. Pero fue denigrante para él estar delante de su amigo, o sea, delante mío, que su papá le insultara, le dijera un montón de cosas. Y me dice, monje, mejor ándate para tu casa, me dice. Y no fue capaz de dejarme, tuve que irme caminando después para mi casa. Pero ¿saben qué? Para mí fue tan incómodo y tan doloroso ver cómo su papá lo trató de esa manera. Está bien, lo había embarrado, había quizás raspado todo el auto y la casa y qué sé yo, pero cuando un papá te dice cosas así, son cosas que no te olvidas nunca. Cuando un papá viene y habla de tu identidad, porque uno se refleja en sus progenitores, y al fin y al cabo pude ver cómo él, año tras año, cada cosa que hacía era para ganarse la aprobación de sus padres. Y nunca lograba despegar, nunca lograba estabilizarse en una relación, en una profesión, en un trabajo, en sus estudios. Recién hoy, que ya tengo yo 38 años y él tiene 37, recién hoy pudo terminar una carrera universitaria después de pasar por un montón de cosas, porque su cárcel era que su padre dijera algo bueno de él, dijera palabras afirmativas acerca de él. Siempre estuvo ahí, bajo la mirada opresora de su papá. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu cárcel? ¿Cuál es la situación que a ti te aplasta, te aplaca? ¿O qué tan al fondo te encuentras en eso que es para ti tu lugar de encierro? ¿Qué tan cerrado, qué tan trabado se ve el asunto? ¿Será tal vez tu economía? Hoy es tan fácil hablar de economía porque cada vez el sueldo se nos acorta y se nos achica, ¿no? Y parece que estamos ahí muy complicados. La inflación en nuestro país está en niveles históricos. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué es lo que te da ansiedad en las noches? ¿O qué cosas en la vida hacen que tú camines como si estuvieras atados de brazos o atados de sueños o atado en tus emociones? ¿Cuál es tu cárcel? ¿Saben qué? Parece que Dios tuviera, no sé si predilección, pero algo que le llama la atención con este tema de las cárceles. Me puse a ver en la Biblia y hay tanto que habla de las cárceles. Inclusive en este libro que ahora estamos leyendo, Hechos de los Apóstoles, hay un montón de encarcelamientos, hay un montón de cosas que pasaron en las cárceles. Y es como que Dios nos estuviera diciendo, en aquel lugar donde estás atrapado, en aquel lugar donde hay cerrojos, en aquel lugar donde hay candados, en aquel lugar al que nadie puede acceder, yo soy el Dios que te ve, yo soy el Dios que está contigo, yo soy el Dios de tu liberación, yo soy el Dios de tu sanidad, yo soy el Dios que puede expandir tu territorio. Mire, por ejemplo, tenemos a Pedro y a Juan que antes ya habían sido encarcelados por los judíos. Y hay un milagro y en la noche dice que baja un ángel, se les aparece un ángel y abre las puertas y Pedro y Juan se escapan de la cárcel milagrosamente. Y al día siguiente cuando van a buscarlos, Pedro y Juan no estaban y se quedan todos muy sorprendidos. Eso lo puedes encontrar en Hechos capítulo 5, librados por un ángel. ¿Te acuerdas a Pablo y Silas en la cárcel? ¿Sí? Una historia muy conocida. Pablo y Silas también de una manera muy parecida a la que ahora está Pedro, por causas similares. Pablo y Silas están en la cárcel, de noche, ¿qué hacían? Cantaban himnos, dice al Señor, se pusieron a hacer el mejor culto de su vida en la cárcel. ¿Y qué pasa? También viene un ángel y dice que hay un terremoto y se les caen las cadenas y se abren las puertas y ellos no se escapan, o sea, ni siquiera se quieren escapar y todos los presos están ahí como, ¿y esto qué es? Y ellos tienen la oportunidad de predicarles de Cristo. Y ahora tenemos aquí a Pedro también en la cárcel y va a ocurrir un milagro. Y yo literalmente no sé, no entiendo por qué a veces tenemos que vivir tantas cosas.
¿Por qué a veces la vida es tan difícil? ¿Por qué a veces maldecimos el día de nuestro nacimiento? ¿Por qué a veces tenemos que sufrir tanto y tenemos que sentirnos atrapados con tantas situaciones? Yo no sé y no podría explicártelos, pero sí sé algo, sé que Dios está ahí, Dios te ve. Dios te ve tras las rejas, Dios te ve tras tu ansiedad, Dios te ve tras tu angustia, Dios te ve tras eso que estás viviendo y tú lo vas a ver a Él. Él te ve y tú también lo vas a ver y lo vas a experimentar y lo vas a vivir. Y si dejas que la fe pueda hacer algo en tu corazón, vas a lograr encontrar al Señor en medio de esa situación angustiante. Vas a experimentarlo y vas a salir. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que te ve en la cárcel es el mismo Dios de tu liberación y las cárceles en el Señor no son permanentes, sino que son transitorias. Y por lo general son una escuela, son un aprendizaje, son algo que nos hacen crecer. En vez de terminar arruinándonos y destruyéndonos, son algo que nos levantan y nos fortalecen. Y en el momento fue muy duro, muy doloroso, pero cuando tú sales de ahí tomado del Señor, tú puedes mirar hacia atrás y dar la gloria a Dios y decir, esto ha transformado mi vida y me ha hecho crecer, me ha hecho más fuerte, más robusto en Dios, más firme, más maduro. Son pasajeros esos procesos. Y mira, quiero regalarte este salmo que es el Salmo 18, versículo 17 al 19, y lo tengo en la NBI por si acaso. Salmo 18, 17 al 19 dice, me libró de mi enemigo poderoso. Toma esto para ti, para lo que hoy estás viendo. Me libró de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. ¿Qué cosa hoy es más fuerte que tú? Él te va a librar de eso. Dice, y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Y después dice en el versículo 19, en el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Y esto me encanta, me sacó a un lugar amplio. Me libró porque se agradó de mí. Como dice ahí, me sacó a un amplio espacio. Y eso es todo lo contrario a una cárcel, ¿no? Porque una cárcel no es un amplio espacio, es un lugar que justamente parece apretarte, extralimitarte cada vez más, pero lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser sacarte un espacio nuevo, donde puedas animar a sonreírte otra vez, puedas animar a soñar otra vez, puedas animarte a amar otra vez, puedas dar oportunidad a las personas que te hirieron otra vez a un lugar espacioso. Jesús vino, dijo, para darnos vida y darnos vida en abundancia. Una vida que no está condicionada por las situaciones exteriores, por la cárcel que hoy sientes que te oprime, sino que una vida que desborda de tu interior para vida eterna. Un lugar espacioso no comienza por fuera. Un lugar espacioso comienza por dentro, cuando tu corazón ya no está limitado a esas cosas que has vivido o estás viviendo, sino cuando tu corazón ahora está anclado a la realidad del cielo y tú dices, me muevo en Dios, pienso en Dios, creo en Dios, siento en Dios, me extiendo en Dios y tu corazón es ampliado porque sientes la libertad espiritual que Él puede darte a pesar de que todavía esa situación continúe en tu vida. Y esa es la primera escena, Pedro encarcelado. La segunda escena no se nos dice tanto, pero me trastorna, porque dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Primera escena entonces es Pedro en la cárcel. Segunda escena, la iglesia orando por un Pedro encarcelado. Y para mí esto es la clave de todo lo que ocurre después en el milagro de liberación. La Reina Valera lo dice así, la NBI lo dice de esta manera. La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿Por quién estaba orando la iglesia? Por Pedro. ¿Y de qué manera estaba orando? Dice ahí. Constante y fervientemente a Dios. ¿Cuánto tiempo habrá estado Pedro ahí encarcelado? No sé, pero si dice que oraban constantemente, seguramente algún lapsus de tiempo tuvo que haber estado Pedro en la cárcel. Y aquí tenemos una iglesia que no dejaba de orar y que oraba con toda la pasión, con todo el corazón, con toda la fe, con toda el alma por la situación de Pedro. Qué tremendo es nuestro Dios que vincula necesidades con gente por este lado que se pone a orar por esas necesidades.
Y lo que he visto muchas veces es que a veces esta gente no sabía de aquellas necesidades, pero Dios les pone una carga en el corazón para ponerse a orar por eso. Una necesidad por este lado, una cárcel por aquí, con un batallón de oración por aquel lado. El resultado es un milagro, es liberación, es el cielo abierto, es cosas pasando. Y lo vemos. Entonces yo me pregunto, ¿gracias a qué ocurrió el milagro? Que después leemos y lo podemos quizás repasar. ¿Gracias a quién ocurrió el milagro? Ocurrió el milagro porque Pedro era el último orejón del tarro. Pedro era como el regalón de Dios. Pedro era el apóstol estrella. Pedro era lo mejor de lo mejor, la crème de la crème. Pedro era como indispensable. Pedro era como especial para Dios. Tal vez, obviamente Dios tenía un propósito muy grande con Pedro. Jesús le dijo, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. O sea, Pedro iba a ser un eslabón muy importante. O quizás el milagro también ocurre por este grupo de amigos y hermanos de Pedro orando y orando y orando y orando y orando para que Dios hiciera un milagro y guardara la vida de Pedro. La iglesia ya sabía lo que había ocurrido con Jacobo porque aparentemente hasta ese tiempo Jacobo era mucho más importante hacia afuera que Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro no era como muy gran predicador hasta que él llenó del Espíritu Santo? Pero parece que Jacobo era como un pilar de la iglesia, por eso Herodes lo mata primero. Entonces la iglesia sabía lo que iba a ocurrir con Pedro y se pone a orar y a orar y a orar. Y ahí estaba ¿quién? Estaba Juan, estaba Andrés, el hermano de Pedro, estaban sus amigos, estaban otros también que eran de la iglesia. Yo creo que la fe y la oración de ese grupo produjo el milagro de aquella cárcel. Porque cuando estás en una cárcel, ¿no te pasa que a veces no sabes muy bien cómo orar? O cuando estás en ese momento parece que fuera como un bajón espiritual en tu vida, ¿sí o no? ¿Cuántos han estado en esos bajones espirituales? Donde no te levantas todos los días a las 5 de la mañana a orar. No te lees el Nuevo Testamento en una semana completa. No te congregas todos los días. Estás ahí, estás como en el valle y a veces haces solo oraciones de gracias Señor por estos alimentos, amén. Y lo haces solo por religiosidad tal vez o por costumbre. Pero cuando estás ahí en la cárcel, tú no sabes, no tienes una perspectiva muy amplia de las cosas, estás asfixiado. Pero a veces Dios pone en el camino gente que tiene una perspectiva celestial, que tiene una visión tal vez mucho más limpia de lo que estás viviendo y se pone a orar a Dios por tu vida, se pone a orar al Señor por lo que estás viviendo. Hace un par de días alguien se me acerca y me dice que están orando por nosotros, por nuestra familia. Y me dice que está orando, que el Señor les había mostrado que estaba orando por una situación pero muy particular y fue demasiado asertivo lo que me dijo. Y me cuenta algunas cosas que Dios les había hablado cuando estaban orando por nosotros para animarnos, para advertirnos y para nosotros fue decir, esto es Dios hablándonos para que tomemos esta y esta y esta acción. Y no voy a decir los detalles porque es algo muy personal. Pero ¿saben qué honor más grande? ¿Qué honor más grande es sentir que hay gente que está orando por tu vida? Que alguien viene un día y te llama o te manda un mensaje o te cruza en la iglesia o en la calle y te dice, ¿sabes que estoy orando por ti? Pensar que alguien dobla sus rodillas o es capaz de llorar o de invertir su tiempo para pedirle a Dios por tu necesidad, por tu vida, es un privilegio. Si te pones a hacer una lista de tus propias necesidades, podrías estar orando todo el día posiblemente, ¿no? Y que alguien deje sus necesidades a un lado para orar por tus necesidades, amigo, es algo que tienes que agradecerle a Dios. ¿Cuántos desean que haya gente orando por sus vidas, por sus hijos? Cuando sales a trabajar, que alguien está orando para que Dios te cuide, te protege, que el Señor guarde a tus hijos de malas influencias, que Dios te libre de enfermedades, que Dios cuide tu economía. ¿Te gustaría que alguien esté orando por ti por esas cosas? ¿Crees que algo puede pasar en tu vida si hay gente orando? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pedro encarcelado, pero la iglesia está orando por él. Y este es el punto al cual quiero hoy llevarte. ¿Quién está orando por ti cuando estás en la cárcel? ¿Quién es el que está orando por ti cuando estás pasando esos momentos difíciles? ¿Quién está buscando
para tu vida una perspectiva de Dios, una perspectiva distinta que quizás tú no alcanzas a ver porque estás ahí en el hoyo, sumido en la oscuridad. Pero ¿a quién tienes que está orando por tu vida? Porque ¿sabes qué? La iglesia no es solamente un lugar al cual venimos, cantamos, escuchamos un mensaje y salimos a una vida común y corriente. La iglesia es una familia, la iglesia es un grupo de amigos. La iglesia es un honor ser parte de una iglesia en la cual tú te puedes relacionar, puedes recibir un abrazo, puedes dar un abrazo, puedes buscar un consejo, puedes pedir oración, puedes orar por otro. La iglesia es algo vivo, es algo activo. La iglesia es una comunidad de fe. La iglesia es algo orgánico. La iglesia es algo que nos hace crecer, que nos confronta cuando estamos haciendo mal las cosas. Y viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Esa no es la actitud de Jesús. O es un lugar también donde viene alguien y te dice, estoy orando por tu vida. Dios puso una carga en mi corazón para orar por ti. Y quizás esa persona ni sabía lo que tú estabas viendo. Es un privilegio, pero ¿quién está buscando para tu vida una perspectiva divina? Miren, Job dice en el Antiguo Testamento que él todos los días ofrecía holocaustos por sus hijos, por si ellos habían cometido algún pecado, para que Dios los perdonara. O sea, un papá que día tras día oraba por sus hijos. Todos los días Job estaba orando por sus hijos. El apóstol Pablo, si tú lees sus cartas, él constantemente pedía algo. Él lo que no pedía era dinero, pero sí pedía algo, pedía que oraran por él. Todo el tiempo Pablo decía, acuérdense de mí en sus oraciones. Y Pablo era alguien que estuvo muchas veces en la cárcel. Y de esa cárcel salieron muchas cartas que hoy todavía las tenemos y son palabra de Dios para nosotros. Y de la cárcel puede salir vida, de la cárcel puede salir testimonios, de la cárcel puede salir algo glorioso. Y Pablo siempre decía, acuérdense de mí en sus oraciones, acuérdense de mis cárceles en sus oraciones. Pedro tenía una iglesia que estaba orando por él. Jesús oró por sus discípulos. Y sin esa oración de Juan 17, no sé qué hubiera sido de los discípulos. Señor, te pido que ellos sean unos como tú y yo somos unos. Guárdalos en unidad para que el mundo crea. Y te pregunto, ¿quién está orando por ti? ¡Wow! Quiero que hoy te vayas de este lugar diciendo, necesito que haya gente orando por mi vida. Necesito gente que de lunes a lunes estén cubriendo mi vida en oración. Yo puedo orar, yo puedo pedir a Dios, pero qué glorioso es cuando hay más gente orando por mí. Ok, tú puedes decir, Jesús ora por mí. Y decir, es que en 1 de Juan dice que Él es mi abogado y Él intercede delante de Dios por mí. Y tú puedes decir, aun si yo no cuento a nadie mis necesidades, dice la palabra de Dios que antes de que salga la palabra por mi boca, Él ya la conoce. Que Él es un Padre que conoce. O sea, no necesito que nadie ore por mí porque Dios conoce mi necesidad. Ok, está bien. O puedes decir, lo que pasa es que en Romanos dice que cuando yo no sé cómo pedir, el Espíritu que dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces tú puedes decir, es que yo no tengo que andar contando mis cosas. Si Dios me conoce, si Dios quiere hacer algo en mi vida, que lo haga, si Él es poderoso. Pero ¿sabes lo que dijo Jesús? Jesús habló de la oración de acuerdo. Jesús dijo, miren, y vamos a leerlo, está en Mateo 18, 19. Jesús nos enseñó que Dios responde cuando nos ponemos de acuerdo para orar por algo. Está bien, Jesús intercede por tu vida porque Él es tu mediador, intercede por tu pecado. El Espíritu Santo te guía para orar, pero mira lo que dice Mateo 18, 19. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Vamos a volver a leerlo. Les digo que si dos de ustedes en la tierra, que dice, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, bueno, después Él nos enseña a orar según la voluntad de Dios también, ¿sí? Les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Wow. Imagínate dos amigos tuyos o dos hermanos de la iglesia, dos personas que todos los lunes se juntan a orar a las 10 de la noche, 15 minutos por tus necesidades. Y tú tienes tu ejército de oración.
Imagínate dos amigos que en tu ausencia no se juntan a pelarte, porque los cristianos no nos juntamos a pelar a otros, ¿sí? Los cristianos nos juntamos a orar por otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Imagínate dos amigos tuyos, o 3 o 4, que cada semana se juntan a orar y se ponen de acuerdo para orar por tus necesidades. ¿Qué te parece eso? Dios conoce tus cárceles y te ve ahí. Pero ¿cómo podemos orar por ti si no las conocemos y no te vemos en el dolor? ¿Cómo podemos orar por tus cárceles? ¿Cómo alguien puede orar por ti si realmente no conoce lo que estás pasando y lo que estás viviendo? Por eso para esto, amigos, a veces tenemos que ser un poquito vulnerables. Para que alguien esté orando por nosotros, muchas veces tenemos que volvernos un poco vulnerables, abrir nuestro corazón. Y no, cuando alguien pregunta, ¿cómo estás? Bien, mejor que nunca. Ser sincero y decir, no estoy bien. Y está bien, tú no le vas a andar ventilando, no te vas a poner ahí en la puerta y los 200 que entraron el domingo decir, oh, estoy mal, ora por mí, estoy mal, ora por mí, te pido por favor, estoy súper mal, no sabes lo que me pasó. No te vas a poner a llorar ahí en la puerta, pero búscate uno, búscate dos, búscate un amigo, una amiga, un confidente que sepa orar por tu vida, que sepas correr y decirle, ¿sabes qué? Estoy preocupado por esto, no sé cómo voy a pagar esta deuda, no sé qué va a pasar con esta situación. Si por favor, durante la semana te acuerdas, ora por mí. A veces hay que ser un poco vulnerables. Nos cuesta admitir que no todo está resuelto en nuestra vida. Nos cuesta admitir que hay cosas que no están bien, que están desordenadas, que están fuera de lugar, que están fuera de control. Pero ¿sabes qué? Es mejor ser vulnerable con un amigo y una amiga que va a orar por ti, que hacerte el firme, hacerte el fuerte y terminarte quebrando. ¿Sí o no? A veces necesitamos ser un poco vulnerables. Porque ¿no dijo acaso Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu? O como dicen otras versiones, los que reconocen su necesidad espiritual. Dice, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. Eso está en Mateo 5:3. Es la primer bienaventuranza. Dentro de esta serie de bienaventuranzas que Jesús dice, lo primero es bienaventurados, dichosos, aquellos que reconocen su pobreza espiritual, su necesidad de Dios, su necesidad interna de que Dios haga algo en sus vidas. La primera bienaventuranza es volverte vulnerable delante de Dios y a veces también delante de otro, porque el reino de los cielos así te va a pertenecer. Porque así Dios va a tener la capacidad de hacer algo en tu vida. Dios trabaja no con corazones cerrados, sino con corazones abiertos. Con aquel que está dispuesto a que Dios haga algo en él. Con aquel que, aunque no lo entienda todo, aunque no sea el mejor, aunque no sea el más perfecto, está dispuesto a que Dios intervenga en su vida y pueda hacer lo que Dios quiere hacer, lo que Dios sabe hacer. Ahora, vamos a terminar juntos de leer esta historia. Dice el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Eso es lo peor que puede escuchar un adolescente en la mañana, ¿no? Levántate pronto. O ahora en vacaciones. Nos acompaña Moisés con el piano. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete o vístete, ¿no? Y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, Pedro estaba haciendo eso y no se daba cuenta que era real. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia,
llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. O sea, imagínense lo cerrada de esa cárcel, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y esto es hasta casi chistoso, miren. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Por quién se imaginan que estaba orando esta gente? Por Pedro, ¿no? Entonces Pedro llega ahí a la reunión de oración. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y miren, esta es la parte graciosa. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, así que Pedro estaba ahí: ¡Hey, Rode, soy yo, Pedro! Miren lo que pasa. Cuando reconoció la voz de Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, la dejó afuera Pedro, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Estaban orando por él y no es capaz de abrirle, ¿no? Lo deja ahí. Y Herodes lo podría haber agarrado otra vez. Y ellos le dijeron: estás loca. Terrible la fe, ¿no? Que tenían. Señor, libera a Pedro. Y llega: no, estás loca, eso no puede pasar. Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Qué alegría más grande es cuando tú recibes un milagro de Dios. Pero no sabes qué alegría hay para otros cuando han estado orando por ti y esa puerta se abre. Cuando has orado por alguien con todo tu corazón y ves el milagro que ocurre en la vida del otro. Tú no sabes la alegría que le produce al que ha estado orando por ti cuando algo de Dios pasa en tu vida. Tú no sabes la alegría que le produce a tu mamá y a tu papá cuando decides seguir a Jesús. Tú no sabes la alegría que le produce a tus amigos cuando encuentras la mujer de Dios para tu vida. Tú no sabes la alegría que le produces a aquellos que han estado orando por ti cuando realmente viene la respuesta de Dios sobre tu vida. No solamente te alegra a ti, sino que alegra a los otros que han estado orando por ti. Y quiero que puedas cerrar un momento tus ojos. ¿Cómo podemos estar orando por ti si no sabemos que la estás pasando mal? Y aunque tenemos al Dios que nos ve en la cárcel y nos conoce, Dios también quiere poner personas a tu alrededor que te ven en la cárcel y te conocen y están dispuestas a clamar ferviente y constantemente a Dios por ti. Si esta palabra ha sido para ti, tú necesitabas que alguien esté orando por tu vida. ¿Te animas a ponerte de pie y hacernos sentir que hoy necesitas que oremos por ti? Si hoy dices: yo me siento solo, no tengo nadie que esté orando por mi vida, o me gustaría que alguien más ore por mi necesidad, por esa cárcel, por esa angustia, por esa situación. No quiero pedirte que me cuentes o nos cuentes lo que estás viviendo, eso es tuyo. Pero si hoy tú reconoces: yo necesito que alguien ore por mí, ¿te animas a ponerte de pie en el lugar donde estás? Solamente a hacernos saber que hoy necesitas que alguien ore por tu vida. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Queremos pedirle al Dios que rompe cadenas, que destraba puertas, que saque de la cárcel, que hoy pueda hacer un milagro en tu vida, que hoy algo pueda comenzar a ocurrir. Tal vez estás esperando una respuesta, tal vez estás esperando un milagro,
Tal vez no te sientes bien, hay algo en tu vida que no está del todo bien y tú dices, yo necesito que alguien ore por mí. Puedes ponerte de pie y quiero hacer algo, iglesia. ¿Qué tal si oramos unos por otros? Hay varias personas que están de pie. ¿Te animas a acercarte? Quizás si tú no te pusiste de pie, acercarte a alguno de esos y muy respetuosamente y con amor pones tus manos sobre sus hombros y vamos a orar todos juntos un momento mientras cantamos. No te pido que te pongas a gritarle a su lado, ni profetizarle, ni nada. Solo acércate. Pon tus manos sobre esa persona. Vamos a pedir, Señor, tú conoces esa cárcel. Y nos ponemos de acuerdo para orar por eso. Nos ponemos de acuerdo para orar por esa situación. Solamente alguien que puede transformarse en tu amigo se va a acercar para acompañarte. Padre, en el nombre de Jesús. Todavía hay gente que está sola. Si alguien se quiere acercar. No tienes por qué llorar y sufrir solo. Si hay alguien que puede estar a tu lado para levantar tu fe, tu ánimo, para orar por tu vida, para ayudarte a cargar esa mochila, esa angustia. Porque para eso existe la iglesia. Y todos hemos experimentado alguna vez el abrazo de otro que vino a bendecirnos, que vino a animarnos, que vino a consolarnos, que vino a darnos una palabra en el momento que lo necesitábamos, o que simplemente estuvo orando en silencio por nosotros, hasta que algo pasó de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, estamos delante de tu presencia, sabiendo que tú eres experto en abrir aquellas cárceles que la vida había cerrado tan duramente. Señor, oramos por cada corazón, por cada mente, por cada familia, por cada necesidad. Oramos por la salud, oramos por la economía, oramos por esos anhelos, por esos sueños. En el nombre de Jesús, hoy oramos, Padre, por cada herida que todavía estaba sangrando. Oramos por cada preocupación. Oramos por situaciones que todavía no están resueltas y nos traen ansiedad. Oramos, Señor, por esos tiempos de espera, de respuestas. En el nombre de Jesús, pedimos que mientras eso está ahí todavía ocurriendo, tú puedas generar en el corazón, en la mente, en el espíritu, un lugar espacioso de libertad, en el cual agradecer, en el cual adorarte, en el cual sonreír, en el cual sentirnos libres, aunque todavía la vida no haya cambiado, pero tú eres el Dios que cambia nuestros corazones, tú eres el Dios que cambia nuestros sentimientos, tú eres el Dios que cambia nuestra perspectiva, tú eres el Dios que nos transforma, que nos consuela, que nos anima, que nos fortalece. Espíritu Santo, gracias. Gracias por ese ejército de personas a nuestro alrededor que están dispuestas a orar cuando nosotros ni siquiera sabemos cómo orar. Padre, ayúdanos a encontrar un amigo, una amiga espiritual en el cual confiar, en el cual descansar y ponernos de acuerdo para orar por aquellas cosas que están ocurriendo. Y cuando vengan esos milagros, saber que fue a causa de la oración. Porque si 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra por cualquier cosa que pidan el Padre, Él lo hará. Y lo creemos, Señor, lo creemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Que el Señor te bendiga. Si quieres quedarte un momento más adorando, te invito a ponerte de pie. Tal vez hoy necesitas ir de este lugar conversando con alguien, tal vez contando tus cargas, tus luchas, tus tentaciones, y dejar que Dios obre en libertad. El Señor te bendiga, que tengas una hermosa semana. Nos encontramos el día jueves o el próximo domingo. Gracias por venir.